Hola, un saludo muy especial para los televidentes que hasta ahora se conectan con Alodoc. Hoy, en nuestro martes de salud oral, estaremos hablando de la importancia de mantener nuestras encías sanas. Bienvenidos. Y para hablar de todo este tema de las encías sanas, por qué es tan importante visitar a nuestro especialista, damos la bienvenida a la doctora María Camila Portillo, odontóloga. Bienvenida. Hola Juli, ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, comencemos de cuál es esa especialidad de la odontología que precisamente trata las encías. Bueno, tú sabes que en odontología hay muchas especialidades. Si hablamos en referencia específicamente a la enfermedad periodontal, el especialista indicado es el periodoncista. Es un odontólogo que se especializó en el tratamiento de todos los tejidos de sostén de nuestros dientes. Entonces él trata todo lo que tenga que ver con la encía, el hueso y nuestro diente en sí, y todas las estructuras alrededor de nuestro diente. ¿Cómo sabe un paciente que ya debe visitar precisamente el periodoncista? Bueno, hay muchas razones. Lo más frecuente que se nos presenta en consulta es: doctora, me cepillo y me sangran los dientes, me paso la seda dental y me sangran demasiado las encías. Esa es una de las consultas más comunes que presentamos por nuestros pacientes. Es lo más inicial, digamos, de la enfermedad periodontal. ¿Cómo detectar o cómo una persona puede identificar que está sufriendo de las encías? Bueno, es muy importante y yo le recomiendo mucho a los pacientes, y me gusta mucho explicarlo acá. Es demasiado vital y una recomendación a todos nuestros pacientes realizar un diagnóstico, un autodiagnóstico. Podemos evaluar, primero es importante reconocer o conocer qué es lo normal. Lo normal es que nuestras encías no tengan un color muy rojo, que sea un rosa coral, que no estén lisas, que no estén inflamadas. Si presentamos alguna de estas condiciones, que nuestra encía esté muy más roja de lo normal, más inflamada de lo normal, más brillante, más lisa, y le sumamos que tenga sangrado, podemos ya sospechar de que tenemos una enfermedad periodontal. ¿Esto puede llegar a ser doloroso o puede tener no una encía sana y puede normal, uno no sentir ningún tipo de dolor ni de complicación? Muy importante recalcar esto, y es que muchas veces no hay dolor. El paciente no va a referir dolor. Cuando estamos en estadios iniciales, y también es muy importante que sepamos que la enfermedad periodontal, hay dos que son las más características o las más comunes. La inicial es la enfermedad periodontal, donde se presenta gingivitis. La gingivitis son los estadios iniciales, donde hay una inflamación, sangrado, enrojecimiento de nuestra encía, y ya cuando avanza, cuando no frenamos a tiempo, se puede convertir en una enfermedad un poco más problemática, como es la periodontitis. En la periodontitis ya vemos que cursamos con sangrado, inflamación, formación de bolsas periodontales donde se alojan restos alimenticios, acumulación de bacterias, a veces hay supuración, inflamación, movilidad de los dientes y pérdida de hueso, que es, digamos, que lo que puede ser lo que menos podríamos evitar, digamos, no evitar, sino que es lo más contraproducente. Exacto, cuando ya perdemos hueso, digamos que es lo más, lo que no queremos que le pase a nuestros pacientes. No hay manera de que podamos revertir la pérdida de hueso, porque una vez nuestro paciente empieza a disminuir en altura, en volumen de hueso, el hueso no se vuelve a recuperar. Entonces es muy importante ahí hacer una terapia periodontal, asistir a nuestro periodoncista para lograr frenar el curso de esta enfermedad. ¿Las encías se pueden retraer? ¿Y qué pasa si estas se retraen? Bueno, lo que ocurre en los pacientes periodontales no es en sí una retracción, sino que cuando se pierden los niveles de hueso, el hueso, te voy a explicar un poquito acá. Acá tenemos un nivel de hueso. Cuando la enfermedad ha avanzado, el nivel de hueso aumenta, o sea que se pierde hueso, y al perderse el hueso, la encía también se mueve junto con el hueso. Entonces empezamos a notar que nuestros pacientes empiezan a presentar exposición del cuello, de los dientes, o de exposición de las raíces, y como ya el diente no tiene soporte que se lo produce el hueso, los dientes empiezan a tener movilidad, cambio de posición, y se ven algunos pacientes incluso
consultan por cambio de color del diente, pero en sí no es que el diente cambió de color, sino que estamos ya viendo en los cuellos de nuestros dientes ya la parte del cemento de nuestra estructura dental, es decir, las raíces. Es como lo que a veces comúnmente llamamos cuello destapado. Exactamente. ¿Por qué? Porque la encía se corrió junto con el hueso, entonces me expone las raíces de los dientes. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones cuando ya la enfermedad ha avanzado y se han perdido los dientes? Lastimosamente, ese es el estadio al cual no quisiéramos llegar, pero hay demasiados pacientes que presentan enfermedad periodontal y han llegado incluso a perder todas sus estructuras dentales y a tener que utilizar prótesis dentales, prótesis totales incluso. Vamos por partes. Inicialmente debemos prevenir, ¿cierto? Cuando empezamos a notar, cuando nos hacemos este autodiagnóstico o vamos a una cita de revisión que deberían ser semestrales a nuestro odontólogo y el odontólogo nos dice estás presentando una gingivitis o una periodontitis, debe ser remitido al periodoncista. El periodoncista va a realizar una limpieza profunda. Muchas veces hay formación de cálculos que no solamente están en la parte superficial, sino que ya se han, digamos, alojado dentro de nuestra encía o casi en las zonas radiculares, lo cual es supremamente difícil o es casi que imposible retirar con cepillo de dientes o crema dental. Debe hacerlo un profesional. El profesional va a realizar el procedimiento pertinente para nuestro paciente y va a tratar de controlar que se disminuya o se frene la pérdida de hueso y nuestras encías vuelvan a su estado normal. La encía es un tejido que es demasiado agradecido y una vez el paciente entra a terapia, los tejidos responden muy bien en estadios iniciales. Lo ideal es no dejar que la enfermedad avance y se pierda hueso, que es una estructura que no podemos recuperar por sí misma. ¿Existen algunas medidas preventivas que nos pueden ayudar a evitar precisamente llegar a sufrir de las encías? Claro, es vital una buena higiene, tener todos nuestros implementos, saber que nos tenemos que cepillar nuestros dientes después de cada comida, que no podemos dejar pasar periodos o lapsos de tiempo muy largos entre una comida y otra, porque ahí es donde digamos que hay mayor riesgo de formación de placa bacteriana en nuestros dientes, formación de cálculos, inflamación de nuestras encías por la injuria de esto en nuestros tejidos. Utilizar la seda dental es supremamente importante. El cepillo, no hay zonas donde no llega, es imposible que las cerdas de nuestro cepillo entre en las zonas interproximales de nuestros dientes, que son las paredes que unen un diente con otro. Es muy importante y vital la seda dental. Hay algunos pacientes que tienen los dientes muy espaciados, entonces la seda dental no va a cumplir una adecuada función. Necesitan otros aditamentos como cepillos interproximales que tienen un mayor calibre. Ellos vienen en varios calibres dependiendo del espacio a limpiar. Nosotros los recetamos y con eso se va a realizar una adecuada limpieza. ¿Por qué es tan importante visitar al especialista cuando estamos sospechando que estamos con nuestras encías no en el mejor estado? Porque tenemos que frenar la enfermedad. Tenemos que frenar la enfermedad a toda costa, no dejar que avance, no dejar que se inflame la encía. No es normal que tengamos sangrado, no es normal que tengamos supuración en nuestras encías, no es normal que se pierdan los niveles de hueso y todo eso lo podemos frenar y revertir con nuestra terapia periodontal o con una adecuada información de cómo realizar nuestra higiene. Muchas veces algunos pacientes en las preguntas normales básicas de control que realizamos, preguntamos cuántas veces te cepillas al día. Algunos pacientes me dicen una, otros pacientes dicen dos. Cierto, nosotros por lo regular comemos 3 veces al día, lo ideal sería 3 veces al día. Si digamos comemos algún mecatico o algo, es importante remover esa placa bacteriana para que no haya esta formación de placa y cálculos, no se vayan a inflamar nuestras encías y podamos generar una enfermedad periodontal a largo plazo por no tener los hábitos adecuados diarios de nuestra limpieza. ¿Cada cuánto se recomienda utilizar esa seda dental? Idealmente después de cada comida, igual que el cepillo de dientes. Yo recomiendo primero utilizar seda dental para limpiar las zonas interproximales y posteriormente el cepillo. Es muy importante también que no hay muchos aditamentos para todos los pacientes. No es el mismo
cepillo, la misma seda dental, los mismos aditamentos para todos los pacientes. Todos tenemos estructuras dentales diferentes y requerimos de aparatos o útiles diferentes para realizar nuestra higiene oral. Bueno, doctora, la invito para que leamos la siguiente pregunta de una de nuestras televidentes que nos escribe al correo alodoc@telemedellin.tv. En pantalla lo podemos ver. Ella nos pregunta lo siguiente. Pilar Torres nos dice, ¿cada cuánto debo hacerme una limpieza oral? Y esta es importante también para el cuidado de nuestras encías. Sí, bueno, depende mucho de la revisión que tengamos inicialmente con el paciente y de las citas de control, porque vamos a determinar que el paciente está realizando o no la higiene adecuadamente, tiene una adecuada técnica de higiene oral, es un paciente propenso o no a formación rápida de cálculos. Hay pacientes que necesitan limpiezas cada 6 meses, hay pacientes que las necesitan cada 3 o cada 4 meses. Entonces hacemos un estudio del comportamiento de nuestro paciente, de cómo se comporta tanto sus hábitos y también la formación de cálculos, y determinamos cada cuánto tiempo el paciente debe realizar su limpieza. Este tratamiento de la periodontitis es a mediano, a largo plazo. ¿Qué tanto puede durar este tratamiento? Bueno, un tiempo exacto no lo tenemos porque trabajamos con el cuerpo humano, tejidos, cada paciente es un mundo completamente diferente, responde diferente a los tratamientos. Hay pacientes como por ejemplo pacientes diabéticos que tienen una cicatrización un poco más retardada, ¿cierto? En estos pacientes digamos que una cirugía, un tratamiento periodontal puede tardar un poquito más. También hay medicamentos que pueden influir, entonces hay muchas razones que pueden hacer que un tratamiento sea más rápido, tenga resultados más rápidos en un paciente o en otro. Un tiempo determinado depende mucho del estadio de la enfermedad, de si es una gingivitis, de si es una periodontitis, si es algo severo o algo moderado. Ya el especialista entrará a determinar cuál es la situación del paciente, cuánto tiempo va a requerir más o menos de la terapia, aunque esto depende mucho del comportamiento y del trabajo también del paciente, porque también depende del cuidado que él tenga y de cómo nos colabore durante el proceso de curación o el proceso o mantenimiento de nuestras estructuras afectadas. ¿Cuáles son esos errores más comunes o más frecuentes en los pacientes que atentan contra esa contra las encías sanas, contra ese sano cuidado? Bueno, hay pacientes, digamos que en afecciones generales que podemos generar a nuestros tejidos blandos como las encías, pacientes que se cepillan muy duro o que tienen cepillos muy duros, que no son para ese tipo de pacientes. Podemos generar desgaste dental, podemos generar también aftas o alteraciones en nuestros tejidos blandos. También pacientes que no realizan una adecuada frecuencia de su cepillado o digamos que dejan que se alojen demasiados cálculos en sus estructuras dentales. Hay pacientes que llegan al límite, o sea, que prácticamente digamos que estos cálculos sostienen sus estructuras dentales por mucho tiempo, no tuvieron una revisión en odontología, no se hicieron ningún tipo de tratamiento y llegamos al límite de que cuando ya retiramos los cálculos el diente prácticamente ya no tiene soporte y se debe extraer. Eso también es un tema muy importante porque cuando prevenimos y hacemos un diagnóstico a tiempo podemos frenar la enfermedad y no perdemos nuestras estructuras dentales. Perder una estructura dental es como perder cualquier otra parte de nuestro cuerpo, una mano, un pie, ¿cierto? Hay que rehabilitarlo, ojalá inmediatamente. Y bueno, cuando el paciente ya perdió todas las estructuras dentales, que creemos que de pronto no pasa, pero sí, hay pacientes que quedan completamente edéntulos, se reemplazan con prótesis dentales. Cuando esto sucede, que es muy, digamos que un poco común, es más común en los adultos mayores, los pacientes pierden todas las estructuras dentales, deben utilizar prótesis dentales que pueden ser removibles o prótesis fijas. Removibles son las que podemos ver acá. Esta es una prótesis total removible. Ella se adosa o se adapta a la estructura dental, al paladar de nuestro paciente, y cuando el paciente tiene una estructura retentiva puede generar buena retención.
pero muchas veces, como es el caso de la parte inferior, cuando se pierden las estructuras dentales y el hueso está completamente plano, la retención es un poco difícil y necesitamos de algo que nos ayude, que son los implantes, que podemos ver acá. Los implantes son unos aditamentos que se ponen en el huesito y ellos nos ayudan a tener una adecuada retención de nuestras prótesis. Si hay pacientes que nos están viendo y tienen esta condición, los invitamos a que conozcan cuáles son todos los tratamientos que hay. Pacientes que, digamos, tienen su prótesis removible y se les dificulta comer, se les dificulta hablar porque la prótesis se mueve, tenemos otras opciones, existen los implantes, existen las prótesis fijas. ¿Se puede eliminar la periodontitis de forma natural sin necesidad de un tratamiento odontológico? Si tenemos gingivitis, y conocemos que esta gingivitis es generada por una no adecuada limpieza y mejoramos nuestros hábitos de salud oral, nuestra técnica de cepillado y nuestra higiene, esta encía puede volver a la normalidad. Pero cuando ya es una enfermedad más avanzada, una periodontitis, no podemos volver a la normalidad por cuenta propia. Necesitamos de un especialista que nos ayude, porque también no es solamente el detartraje, la limpieza profunda, la terapia periodontal, sino que necesitamos ya ayudarnos de medicamentos que nos ayuden a bajar la carga bacteriana que tengamos en boca, que de hecho es vital tener una boca sana, porque muchos pacientes no saben o no le dan la importancia a la cavidad oral, pero muchas bacterias que tenemos en cavidad oral pueden viajar a otras estructuras o otros tejidos de nuestro cuerpo y afectar de una mayor manera, digamos, que algunas enfermedades bases que tengamos. Doctora, muchísimas gracias por resolver todas estas inquietudes y por todas estas recomendaciones. Es con todo el gusto. Bueno, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos con el tema de hoy en Encías Sanas. Estás viendo Aló Doc. Y hasta ahora saludamos a Heidi Sánchez, representante de la marca Odontos. Juliana, ¿cómo estás, televidentes? Muy buenas tardes. Martes de salud oral, martes de aprender, martes de acceder a muy buenas oportunidades para que usted tenga una sonrisa muy bonita, para que transmita confianza, seguridad. ¿Sabes por qué la gente no va a odontología, Juli? ¡Ah! Temor. El principal, el principal. Y tengan en cuenta, televidentes, cuando hablamos de la boca, hablamos que es un foco de bacterias que combatimos a diario con correcto cepillado, uso frecuente de la seda dental y, lo clave, visita periódica al odontólogo. Cuando usted no hace esto recurrentemente, la placa bacteriana, ¿alcanzas a ver esta sombra? Sí. Esa placa bacteriana se empieza a adherir a las encías, al hueso, y se puede filtrar al hueso y causar la movilidad de los dientes. De ahí la importancia de un correcto cepillado, de visitar al odontólogo en el momento. Pacientes, créanme que más allá de los dientes, como lo ven muchas personas, los ven como bueno, tengo 32, se me pierde uno y ya resolví y no más. No, cada diente es súper importante. Cuando ustedes no reemplazan las piezas dentales porque se pierden, ya sea por la enfermedad periodontal, ya sea por caída o por trauma, ya sea porque toma medicamentos de una manera o tiene enfermedades de base no controladas, los dientes empiezan a desordenarse todo, Juli. Y muchos pacientes dicen, no, pero es que yo de repente perdí el diente de acá, pero empiezo a sentir molestia por acá. Claro, mi señora, mi señor, cuando usted no reemplaza el diente que pierde, empieza a morder por el otro lado, empieza a generar sensibilidad y desgastes que no están. Esos dientes no estaban para hacer esa fuerza que usted está haciendo a ella. Entonces, la invitación que queremos hacerles hoy, el cuidado de las encías es vital. Sobre todo, Juli, porque esto es una enfermedad que se da a cualquier edad. La gente dice, no, es que eso solamente es de los pacientes adultos mayores. La enfermedad periodontal o la enfermedad de las encías se dan incluso en los niños. Súper importante la revisión de los niños, por favor. Cuando el niño empieza a tener esa encía roja y empieza a manifestar dolor o el sangrado en las encías, no es que se estén cepillando bien, ni los grandes ni los pequeños. Cada vez que haya sangrado es el mejor signo de alerta para que consulte en el momento. Esta placa bacteriana en su primera fase se puede curar. Lo decía la doctora, la gingivitis. ¿Cómo se cura? Usted va al odontólogo, va a la consulta odontológica,
removemos eso con unas puntas especiales, por favor, no palillos, no puntas de tenedor, porque cada vez que ustedes hacen esa remoción de cálculo con estos elementos, esta encía empieza a despejarse y empieza a generar sensibilidad y luego poner la encía en el puesto es muy difícil, entonces es mucho más incómodo. En el consultorio, en un procedimiento de máximo 1 hora con un especialista, yo le garantizo que usted cuando salga después de una limpieza, sale como cuando uno sale de la peluquería, sale que se siente más lindo, más fresco, mucho más saludable. En esa visita periódica al odontólogo podemos hacer la revisión de todos los dientes, revisar si hay caries, si hay filtraciones, si hay molestias. Entonces es muy importante que usted tome el teléfono 604-444-0062, se comunica con nuestras clínicas. Son 7 sedes pacientes: Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello e Itagüí. No hay excusas para que usted no vaya a la consulta, para que usted no cuide su salud oral y dése cuenta que es más allá de solamente un diente o cualquier limpieza. Lo decía la doctora, esa placa bacteriana se filtra y puede llegar a órganos vitales. Entonces es muy importante que consulte en el momento. Otra de las molestias que tienen los pacientes es cuando hay esa sensibilidad, cuando hay ese sangrado, la gente no empieza a triturar bien. O sea, no pueden masticar bien. Sí. Televidentes, cuando usted no hace un proceso de trituración correcto, los alimentos está esforzando el sistema digestivo. De ahí que usted empieza a sentir que la comida le cae pesada. Claro, si es que usted no hace un proceso de trituración correcto. Entonces es muy importante. Si ya por alguna razón usted perdió los dientes, hay que reemplazarlos para que no se desorganice el resto de los dientes. Entonces hay 2 formas de reemplazar dientes, Juli, lo vimos con la doctora. Uno, cuando son prótesis fijas, y la otra son prótesis removibles. Prótesis fijas, ¿cuáles son? Las que se quitan y se ponen, y pueden ser de 2 tipos pacientes: prótesis totales, como vemos esta, o una prótesis parcial. ¿Para quién está indicado este tipo de prótesis? Para paciente que tiene dientes naturales en boca y necesita algunas piezas dentales. Y este tipo de prótesis para los pacientes que han perdido todas las piezas dentales. Si usted es un paciente que quiere rehabilitar con prótesis fija, que es una oportunidad súper bonita para que los pacientes vuelvan a hablar, comer con tranquilidad, lo hace dependiendo cómo esté el caso. Podemos hablar de implantes dentales o de coronas. Lo importante, televidentes, es que no espere, porque con ustedes pasa que no rehabilitan en el momento y ya cuando queremos hacerlo, ya se ha perdido hueso, ya es mucho más costoso, más dispendioso y ahí realmente es doloroso. Le garantizo que la odontología cambió, la odontología ya no duele, la odontología es cercana, tiene un equipo de más de 40 profesionales en odontos listos para atenderlos. Entonces no lo piense más, llámenos en este momento, 604-444-0062, nuestra línea única, Juliana. Entonces no hay excusas para que los pacientes no accedan a los tratamientos. Y además que ustedes tienen todas esas facilidades de pago, están ubicados en toda el área metropolitana. Toda el área metropolitana, Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello, Itagüí, una sola línea, 604-444-0062. Y si le da miedo a verse diferente, en los antes y después, ¿qué va a ver? Se va a dar cuenta que no solamente se va a ver diferente, se va a sentir diferente. Dese la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Odontos, sobre todo humanos, Juli. Heidi, muchísimas gracias por todos estos consejos que nos traes hoy a Lodoc. Recuerden que la cita con nosotros es de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana y con repetición a las 2:30 de la tarde. Los invito para que sigan conectados con nuestra programación. Hasta pronto.